veces. ¿Para qué sirven las matemáticas que damos en la escuela? Yo eso no lo he usado en la vida, no lo voy a volver a usar en la vida. Yo prácticamente no uso tampoco en la vida. Yo no hago una raíz cuadrada jamás. Me hago una calculadora y ya está. Incluso en cuanto hay una división de 2 cifras o de 3, yo la hago con calculadora. Y yo me dedico a las matemáticas, yo soy profesional de eso, ¿no? Entonces hay una especie de trampa, me parece a mí, con esa pregunta de para qué sirven las matemáticas. Es una pregunta legítima y es una pregunta que hay que contestar. Porque las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Y quien ignore eso, pues es su culpa, digamos, hace falta ser muy ignorante para negar eso. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí, en mi vida cotidiana, ¿me sirve de algo? No me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Eso es una cosa para la que las matemáticas sirven. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven, este tipo de aplicaciones, ¿no? de elementos concretos, es como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay un señor que se llamaba Galileo, no sé si lo sabéis, Galileo Galilei, un nombre ahí famoso, ¿no? Ese hombre tenía un tuit, o sea, como una frase así de Twitter que decía: Dios escribió el mundo en el lenguaje de las matemáticas o algo así, ¿no? Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el mundo. Yo no soy quien para disentir de Galileo, pero no estoy de acuerdo con él en todo. Yo creo que las matemáticas son más bien el lenguaje en el que nosotros leemos el mundo. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Sí, las matemáticas, entiendo yo, sirven para tantas cosas que no podríamos parar de decir. Hay otra cosa también en eso, que una especie de segunda trampa, ¿no? En estas cosas de que para qué me van a servir las cosas en mi futuro. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es: tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Y tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Que los profes, los alumnos vayan felices a la escuela, que vayamos contentos porque nos gusta lo que estamos aprendiendo, lo encontramos interesante y eso no entra en contradicción con que nos vaya a servir en el futuro. Así que, por supuesto, tenemos todo el futuro por delante, por supuesto, los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. Hola, me llamo Raquel, soy matemática, ese grupo raro en el que estamos metidos, no es una especie extraña. Quería preguntarte qué capacidades crees tú que desarrollan las matemáticas en los chavales y las chavalas de esta edad, más o menos. ¿Qué capacidades desarrollan las matemáticas? ¿Qué capacidades deberían desarrollar las matemáticas? ¿Verdad? Porque a veces lo que desarrollan es un odio así. Pero, ¿por qué se enseña las matemáticas? La culpa de todo la tiene Platón. Platón, o sea, ir a buscarle luego. Platón y Sócrates. Las matemáticas se enseñan desde la Grecia antigua y tienen mucha importancia en los sistemas de enseñanza desde la época antigua. ¿Y por qué? Porque algo tendrán, ¿no? para que las metan en todos los lugares. Y básicamente yo creo que hay 3 cosas fundamentales
por las que se enseñan matemáticas y por las que se dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo a las matemáticas y por la que, pese a que todo el mundo desarrolla, hay tanta gente que desarrolla este odio así casi visceral a las matemáticas, seguimos diciendo, no, pero es que merece la pena, gente. Y una es el desarrollo del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto se desarrolla con las matemáticas. Quizá podríamos usar otro tipo de matemáticas de las que enseñamos en la escuela para desarrollar el pensamiento abstracto, quizá podríamos desarrollar otro, pero ese es muy bueno. El pensamiento abstracto que se desarrolla al aprender matemáticas es muy bueno, el saber analizar problemas, extraer iba a decir los factores comunes, pero no quiero que se confunda con la división, sino las características comunes a distintos problemas, ese tipo de cosas, saber analizar cuál es la parte de un procedimiento, eso es muy importante en matemáticas y es algo que las matemáticas aportan a todo el mundo. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón y Sócrates, Platón en la República dice que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien. A buscar aquello que es correcto, aquello que está bien, a buscar, a través de la verdad, buscar el bien. Y pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Son el lenguaje de la ciencia. Esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. A Descartes se lo debemos, y a otros, por supuesto, pero las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Cualquiera que quiera tener un método cuantitativo, un método de evaluación científico de cualquier disciplina, va a necesitar matemáticas. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Entonces, el lenguaje de las ciencias es matemático. Y luego hay otra cosa que pasamos muchas veces por alto y que quizá en la escuela está menos presente, y es que las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de analizar con rigor, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Soy Daniel, estudiante y suscriptor de Derivando. Bien. Se dice que a los que se les dan bien las matemáticas son muy inteligentes. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Son Totalmente. las matemáticas cosa de listos? Las matemáticas son cosa de listos y ya está. No. O sea que eso es una pregunta difícil y es una pregunta trampa, Daniel, por muy suscriptor de Derivando que seas. Es una pregunta trampa, ¿por qué? ¿Por qué significa ser listo? ¿Qué significa ser listo? O sea, ¿es más inteligente Andrew Wiles, que supo demostrar el teorema de Fermat, es más inteligente que alguien que sabe consolar a un amigo cuando lo necesita? Saber consolar a alguien cuando lo necesita no es fácil. Hace falta una inteligencia, hace falta una empatía que no todo el mundo tenemos. ¿Es más inteligente alguien que sabe consolar a un amigo que alguien que sabe siempre cuál es la jugada acertada en un partido de fútbol? Hay una inteligencia que tiene que ver con la visión espacial, que tiene que ver con cómo movemos el cuerpo y que tiene que ver con fijarse en cómo están ocurriendo las cosas. Hay muchas formas de ser inteligente y hay muchas capacidades que unidas forman lo que llamamos inteligencia. Pero ¿qué pasa? Que es verdad, tradicionalmente se ha identificado la inteligencia con la inteligencia lógica, con la inteligencia matemática. Porque es un componente gordo, es un componente muy fuerte, precisamente porque es muy polivalente, sirve para muchísimas cosas. Aquello que hablábamos del pensamiento abstracto, de todas esas habilidades que las matemáticas te dan. Entonces, como es algo tan útil en tantos aspectos diferentes, dices, el listo es el que da matemáticas. Y el que no sabe matemáticas es que es tonto. Y ese es un sentimiento que se nos queda grabado a mucha gente de por vida.
hay como una especie de complejo de que las matemáticas son difíciles, son solamente para las personas que son listas y como yo no valgo para las matemáticas, no soy listo. Entonces hay mucha gente que tiene este complejo de inferioridad. Y ese complejo. O sea, si alguien lo tiene, por favor, en este momento, quitároslo. O sea, las matemáticas que se aprenden en la escuela son un tipo de habilidad y un tipo de operaciones. Te van a servir y probablemente te vas a dar cuenta mucho más tarde de que te van a servir o quizá no te des cuenta nunca aunque te estén sirviendo. Pero no es más o menos listo por saber hacer este tipo de cosas. Me da a mí la impresión, además de que como sociedad tenemos algo que algunos psicólogos llaman indefensión aprendida. Entonces voy a poner un ejemplito de esto. Es un vídeo que anda por ahí en internet, yo no me acuerdo cuándo lo vi hace tiempo, pero me llamó muchísimo la atención. Es una profesora que está en una clase de gente de 16, 17 años. Entonces les da unos papelitos con una cosa que se llaman anagramas. Los anagramas son palabras que tienen las letras cambiadas de sitio, ¿sabéis, no? Y entonces te dicen, venga, vamos a ver qué palabra es. Os doy las letras desordenadas y a ver qué palabra es. Les da el papelito a todo el mundo. Cuando lo sepáis, cuando encontréis la palabra, levantáis la mano. No digáis qué palabra es, levantáis la mano. Y entonces la profe, haciendo creer a todo el mundo que todo el mundo tiene la misma palabra, el mismo anagrama, les da a una parte de la clase, mezclada, un anagrama difícil. Y a otros les da un anagrama fácil de resolver. Los que tienen el anagrama fácil, levantan la mano. Al poco, a los 15 segundos, así. Y los otros están ahí. Es que, ¿soy tonto o qué? Bueno, dice, no pasa nada. Puede ser mala suerte, este no lo habéis conseguido. Vamos con otro. Les vuelve a dar otro anagrama fácil a los que le dio un anagrama fácil y vuelve a dar un anagrama difícil a aquellos a los que les dio un anagrama difícil. Y la misma instrucción. Cuando encontréis la palabra, levantéis la mano y no digáis qué palabra es. Simplemente levantáis la mano cuando habéis acabado. Joder, pues los que tienen de nuevo uno fácil, a los pocos segundos, levantan la mano. Y los que tienen otra vez el difícil, ¿qué me pasa? O sea, pero soy tonto, ¿qué? Nada, no pueden. Entonces, bueno, no pasa nada, vamos a hacer una tercera vez. Y esta vez les da a todos el mismo. Les da a todos el mismo anagrama. Un anagrama de dificultad media. Casi todos los que tuvieron los dos anagramas fáciles lo resuelven. Casi todos los que tuvieron los dos anagramas difíciles no lo resuelven. Es una indefensión aprendida. Soy tonto para esta tarea. Y te lo acabas creyendo. Entonces yo creo que como sociedad tenemos una especie de indefensión aprendida con las matemáticas. Nos pensamos que somos tontos para las matemáticas y no es verdad. Sí, hay matemáticos a los que no se les dan bien los números. No se me dan bien los números, de verdad, no se me dan. O sea, el cálculo mental no se me da. Se me dan bien y me esfuerzo, ¿eh? Yo voy por la calle y cuento cosas, sumo, y esas cosas raras, hago eso. Hago algo de cálculo mental porque quiero que mi cerebro se mantenga ágil, ¿no? Entonces, cálculo mental, ese tipo de cosas sirven para la agilidad del cerebro. Pero eso no es matemáticas, eso es gimnasia mental. Está bien saber cuentas, está bien saber manejar los números, pero eso no son las matemáticas. Si yo tuviera que definir a qué nos dedicamos los matemáticos, es a buscar patrones. Las matemáticas son una búsqueda de patrones, de regularidades. Los números son cierto tipo de regularidad, así que los podemos ver así. Todos los conjuntos que tienen el mismo número de elementos se pueden representar mediante un patrón, que es el número. Todos los conjuntos que tienen 9 elementos los podemos representar por el patrón 9. Todas las distancias que miden lo mismo podemos representarlas por una cierta distancia. Y de ahí en adelante. Las matemáticas se basan en buscar patrones. En eso consiste. Eso hacemos los matemáticos. Es encontrar una estrategia, encontrar un patrón. Entonces, eso son las matemáticas. Entonces, algo que yo creo que las familias podemos hacer y que tendría una importancia capital sería ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros estudiantes a identificar los errores que cometen. Y luego vas con el profe. Porque el profe es quien te va a enseñar a cómo superar esos errores y todo eso. Pero esto de, profe, es que no me sale, eso no me sirve como identificación de un error. Identificar un error y saber para qué me puede servir, porque un error es un trampolín. Ese error, ¿para qué me sirve? Pues, por supuesto, llega un momento, el objetivo es no tenerlos, claro, el objetivo es no tener los errores. Pero mientras los voy teniendo, y lo vamos a tener toda la vida, en unas cosas o en otras, es muy importante que las familias podamos acompañar en ese proceso de cometer errores y de sacar aprendizaje de los errores. Entonces, si tú estás haciendo una ecuación de segundo grado, una ecuación trigonométrica, un no sé qué, es que aquí no sé seguir, vale, esa ya es una información útil.
he empezado con esto y he hecho esto, y aquí no sé seguir. Eso es información útil. Vamos a tratar de acompañar en esa detección de errores, porque eso es un procedimiento laborioso que en clase no siempre se puede hacer. No siempre se puede hacer eso con 25 alumnos, con 25 estudiantes, con 30. No siempre se puede hacer el acompañamiento personal en la detección de errores, pero en casa se puede. Y es una información tan útil, es tan útil, que yo creo que debería haber en magisterio o donde se estudie una asignatura para los profes que sea exclusivamente detección y acompañamiento en los errores. Entonces esto, las familias, es algo que podemos hacer. Quizás no se los podemos solucionar. Mira, yo es que no sé seguir, pero ahora ya sabes que hasta aquí has llegado y por qué te estás equivocando. Ahora vas con tu profe y tu profe te lo puede decir. Yo soy... Bueno, pues ya nos vamos a despedir y quiero quedarme con algunos de los mensajes que hemos tratado de descubrir en este diálogo que hemos tenido. Uno principal es todos tenemos un matemático dentro, todos lo tenemos, algunos más poderosos, otros menos, pero normalmente es mucho más poderoso de lo que nos pensamos. Otro mensaje es que las matemáticas son una de esas puertas que nos llevan a tener una vida más plena, más feliz y de la que podamos disfrutar más, de formas diferentes. Y eso no está en absoluto reñido con que haya que esforzarse, con que nos vamos a equivocar, con que haya ratos de aburrimiento, de frustración. No está para nada reñido con eso. Y al otro lado de esa puerta, además del disfrute, está absolutamente todas las aplicaciones que tienen las matemáticas. Las matemáticas han cambiado nuestro mundo. Existe la tecnología porque existen matemáticas, existe la ciencia porque existen matemáticas. Os animo a que entréis en diálogo con ese matemático que tenéis dentro y en diálogo con los matemáticos de las otras personas. Yo creo que apoyados por ellos, no es que vayamos a cambiar el mundo, es que lo vamos a hacer mejor y nos vamos a hacer mejor a nosotros también. Así que muchísimas gracias por vuestras preguntas.